Televisa presenta. Hola a todos, bienvenidos a este podcast sobre qué hacer en caso de tener contacto con un paciente con COVID-19. Sabemos que la pandemia ha afectado a millones de personas en todo el mundo y aunque muchos han logrado evitar la enfermedad, hay muchos que lamentablemente tuvieron contacto cercano con alguien que ha resultado positivo para el virus. Por eso, convocamos este espacio en el que tendremos a dos invitadas muy especiales para mí, ya que fueron mis compañeras durante la carrera y la residencia. Así que les platico que en este episodio hablaremos sobre qué medidas puedes tomar si has estado en contacto con alguien que tiene COVID-19 y cómo puedes proteger tu salud y la de los demás. También discutiremos qué debes hacer si presentas síntomas de la enfermedad y cómo buscar ayuda médica si es necesario. Así que si te preocupa haber estado en contacto con alguien que tiene COVID-19, no te pierdas este episodio. Comencemos. Como les comenté, en este podcast nos acompañan la doctora Yoselín García, la doctora Danae Santibáñez y su servidora, la doctora Gaitán. Compañeros, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué les parece si primero entramos un poco en contexto sobre este tema tan controversial? Muchas gracias, doctora Gaitán. Agradezco su invitación a su reconocido podcast. Y ahora continuando con el tema a tratar, como sabemos, el virus del SARS-CoV-2 es altamente contagioso al propagarse a través de pequeñas partículas que se liberan cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Estas partículas, que pueden ser inhaladas por otras personas, lo que provoca que la enfermedad se propague rápidamente, ya que las personas suelen estar en espacios confinados con otras personas como en comercios o al asistir a reuniones sociales donde es muy probable que se contagien. Por lo que si han estado en contacto cercano con una persona positiva de COVID-19, es importante tomar inmediatas medidas para reducir la propagación del virus. De igual forma, agradezco mucho sus palabras, doctora. Para mí es un honor ser invitada en este gran podcast. Siguiendo con lo que nos comentaba la doctora Yoselín, un ejemplo de alguna situación en la que podría encontrarse es que uno de los asistentes de una reunión social a la que previamente asistió salió positivo para COVID-19. Entonces, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Muy buena pregunta, doctora. El primer paso que debe tomar una persona que tuvo contacto con alguien positivo para COVID-19 es aislarse inmediatamente para evitar propagar el virus a otras personas. El aislamiento debe durar al menos 10 días desde la fecha del contacto, incluso si no tiene síntomas, ya que podría ser un paciente asintomático pero que contagie a más personas. Además, doctora Gaitán, es importante resaltar que durante este periodo de tiempo es fundamental no salir de casa y evitar cualquier tipo de contacto cercano con otras personas. Si necesitamos salir de casa, debemos usar una mascarilla y mantener una distancia de al menos 2 metros de las personas que hay alrededor, y además de tomar todas las medidas sanitarias que las autoridades recomiendan, como el lavado de manos. Por supuesto, todas estas medidas del guardar la sana distancia y el uso de mascarilla no solo es para evitar contagiarnos de otra persona, sino también para evitar contagiar a los demás en caso de ser nosotros las personas con COVID-19. Esto enfocado en evitar la propagación del virus. Pero, ¿qué será lo siguiente? Si ya se dio cuenta que estuvo en contacto con una persona positiva para COVID y decidió responsablemente aislarse de las personas para evitar seguir esparciendo el virus, ¿qué toca hacer ahora? Permítanme responder a esta pregunta. Lo siguiente que debe hacer es realizarse una autoevaluación. Con esto me refiero a llevar un registro de los signos y síntomas, así como de la intensidad con que se han presentado. Es importante que estemos atentos a nuestro cuerpo ante cualquier signo de enfermedad. Por supuesto, estar monitorizando los síntomas es muy importante para saber cómo actuar en caso de presentarlos. Los síntomas del COVID-19 pueden variar desde leves hasta graves y pueden incluir fiebre, tos, fatiga, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, dolor de garganta, dificultad para respirar, entre otros. Si usted tiene alguno de estos síntomas, es importante que consulte a un médico de inmediato. Pero en caso de estar ausentes, ¿qué recomendación nos daría, doctora Gaitán?
Si no se tiene síntomas, es importante que se aísle, que como ya lo mencionamos, se debe hacer independientemente de si hay síntomas o no, además de monitorear su salud durante aproximadamente 10 días. Esto significa que debe evitar salir de casa y trabajar desde ella si es posible. Como ya mencionamos, si tiene síntomas, debe acudir al médico. Sin embargo, no podemos dejar pasar el tema de las pruebas, y de eso nos va a hablar la doctora Jocelyn. Si se ha estado en contacto cercano con alguien que ha dado positivo para COVID-19, es importante realizar la prueba si se presentan síntomas. Recordemos que los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición. Si experimenta alguno de estos síntomas, es importante hacer alguna prueba de COVID-19, como la PCR, siglas de la reacción en cadena de la polimerasa, que en pocas palabras es una prueba que detecta el ADN o el ARN de un patógeno, en este caso el virus del SARS-CoV-2. Totalmente de acuerdo. La prueba del PCR es la única forma de confirmar la presencia de SARS-CoV-2. La prueba se puede realizar en un centro de salud o en un lugar designado para pruebas de COVID-19 en su comunidad. Es importante que llame con anticipación para programar una cita y evitar la propagación del virus. Ahora bien, si no presenta síntomas, pero ha estado en contacto con alguien que ha dado positivo para COVID-19, es posible que no necesite hacerse una prueba y solo mantenerse aislado. Muy bien, entonces, complementando lo que dijo la doctora Danae, si usted ha estado en contacto cercano con otras personas desde que tuvo contacto con el paciente positivo, es importante que le informe a esas personas para que también puedan tomar medidas de prevención y hacerse pruebas si es necesario. Doctora Gaitán, para informar a las personas con las que estuviste en contacto, puede realizarlo de manera indirecta. ¿Podría explicarnos un poco más de cómo comunicar esto que menciona? Por supuesto, podría ser de forma indirecta, contactando vía telefónica, por ejemplo, así teniendo la posibilidad de realizar preguntas y aclarar cualquier duda que puedan tener. Me parece necesario conocer todos estos temas para evitar contagiar a más personas. Cabe resaltar también que las autoridades locales son responsables de proporcionar información actualizada sobre cómo prevenir la propagación de COVID-19. Por lo tanto, siga sus instrucciones sobre cuarentena, pruebas y otras medidas preventivas. Es importante seguir estas medidas para proteger su propia salud y la de los demás. Exacto, como lo mencionó. Es muy necesario mantenernos informados sobre los datos que nos proporcionan las autoridades locales, como los casos de COVID-19 en su área, incluyendo el número de casos confirmados y las áreas afectadas. Esto puede ayudarlo a tomar decisiones adecuadas sobre las actividades diarias para mantenerse seguro. Además, las autoridades locales pueden proporcionar información sobre los recursos disponibles para aquellos que han sido afectados por COVID-19, como las pruebas gratuitas, atención médica y asistencia financiera. Asegúrese de estar al tanto de estas opciones si necesitas ayuda. Realmente esto ya no sería tan prioritario, pero es importante tenerlo en cuenta. Muchas gracias, doctora Jocelyn. Ya para finalizar, quisiera decirles que a medida que la pandemia de COVID-19 sigue afectando a millones de personas en todo el mundo, es importante no solo cuidarnos a nosotros mismos, sino también ser solidarios y apoyar a los demás que han sido afectados por la enfermedad. La prevención de la propagación del COVID-19 es crucial para proteger la salud pública y evitar un mayor número de contagios y fallecimientos. Es importante entender que las medidas de prevención, como el distanciamiento físico y el uso de mascarillas, no solo nos protegen a nosotros mismos, sino que también protegen a los demás de posibles contagios si nosotros estamos infectados. Por lo tanto, debemos tomar medidas de responsabilidad individual y social, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar propagar el virus a otros. Además, es importante estar informados y comprender la gravedad de la situación para poder tomar medidas preventivas adecuadas. Juntos podemos hacer nuestra parte para reducir la propagación del COVID-19 y proteger a nuestra comunidad y seres queridos. Y eso es todo por hoy.
Esperemos que esta discusión haya sido útil para aquellos que están en contacto con pacientes de COVID-19. Recuerda, todos podemos hacer nuestra parte para prevenir la propagación del virus y proteger a nuestra comunidad. Gracias por escuchar.